Atención México. Acaba de pasar algo que en Estados Unidos no quieren que se sepa. México le está dando una lección de mundial a la potencia que se creía dueña del torneo. Durante meses te dijeron que México no estaba listo, que los estadios estarían vacíos, que íbamos a hacer el ridículo. Y hoy, con las cifras oficiales en la mano, esa mentira se derrumbó de la forma más humillante posible. Porque mientras las sedes mexicanas están reventando, llenas, vibrando de fiesta, los estadios del país más rico del mundo lucen a medio llenar. Y hay un dato, uno solo, que deja a los gringos en ridículo total. ¿Cuál es ese número? Te lo voy a revelar en este video. Pero primero, tienes que entender por qué está pasando esto. Quédate, porque esto te va a llenar de orgullo. Vamos a poner las cosas claras, porque aquí hay dos relatos enfrentados, y tú tienes que ver con claridad cuál es la verdad. Por un lado, está el relato que llevan meses vendiéndote, el de los profetas del desastre, esos que cada vez que México intenta brillar, aparecen para decir que no se puede. Los que aseguraban que este mundial sería un fracaso para nuestro país, que la organización se caería, que el turismo huiría, que el mundo nos vería como un lugar peligroso. Los mismos que en el fondo querían que a México le fuera mal, con tal de tener razón. Por el otro lado está la realidad, la que se ve en las calles de Ciudad de México, de Guadalajara, de Monterrey, una realidad de estadios llenos, de hoteles a tope, de aficionados del mundo entero descubriendo que México no es lo que les contaron, sino una potencia que sabe recibir como nadie. Y aquí viene lo más fuerte, escúchame bien. Esto no es una opinión, no es propaganda. Son datos oficiales, fríos, medibles, y esos datos dicen que México no solo está cumpliendo, está superando, y por mucho, a sus propios socios anfitriones, Estados Unidos y Canadá. Las dos economías más ricas de América del Norte. ¿Cómo es posible que el supuesto hermano pobre del Mundial les esté dando una paliza en su propia cancha? Eso es exactamente lo que te voy a revelar. Porque en los próximos minutos te voy a contar cosas que cambian por completo cómo ves este Mundial. Pero aquí viene lo más fuerte. Primero, te voy a dar las cifras exactas de ocupación que dejan a Estados Unidos en ridículo. Un número en concreto que es casi el doble del de los gringos. Cuando lo escuches, no lo vas a creer. Segundo, te voy a explicar por qué el mundo entero está prefiriendo las sedes mexicanas y qué tiene México que no tienen los estadios del norte. Tercero, te voy a mostrar cómo Sheinbaum convirtió este mundial en una vitrina de orgullo nacional justo en el momento en que desde Estados Unidos llueven las amenazas y los insultos contra nuestro país. Y cuarto, lo que casi nadie está diciendo, lo que este mundial le va a dejar a México mucho después de que se apaguen las luces de los estadios. Y eso te toca directamente a ti. Así que no te despegues de la pantalla. Quédate hasta el final porque la última pieza de este rompecabezas lo cambia todo. Vamos a los datos, porque aquí es donde la historia explota. La Secretaría de Turismo presentó las cifras de la primera semana del Mundial. Y prepárate, porque son demoledoras. En ocupación hotelera, en los días de partido, las ciudades sede de México registraron un 95%. 95%. Prácticamente lleno total. Hoteles a reventar sin un cuarto libre. ¿Y sabes cuánto registraron Estados Unidos y Canadá en su mejor momento? Un máximo del 55%. Léelo otra vez. México, 95. Estados Unidos y Canadá, 55. La diferencia es de 40 puntos. México casi duplicó a las dos economías más poderosas del continente en su propio mundial. Pero atención a esto, porque hay más. En crecimiento turístico durante esa primera semana, México creció un 5%. Estados Unidos, un 3%, y Canadá decreció, menos 2%. Es decir, mientras a Canadá el mundial le está restando turismo, a México le está sumando como a nadie. El supuesto fracaso anunciado se convirtió en el mayor éxito de los tres países anfitriones. Y aquí viene el dato que te va a hacer sentir orgullo de verdad. Todo esto está pasando sin incidentes graves de seguridad. La propia presidenta lo confirmó. Los festejos en las tres sedes mexicanas se han vivido en paz, con familias enteras en las calles, con aficionados extranjeros caminando tranquilos, descubriendo un país que les habían pintado como una zona de guerra y que resultó ser una fiesta. ¿Dónde quedaron entonces todas esas advertencias sobre el México peligroso e incapaz? Se las tragó la realidad. Y aquí es donde la historia se pone interesante de verdad. Porque mientras México celebra estos números, hay un silencio que lo dice todo. El silencio de los que apostaron al fracaso. ¿Dónde están ahora los que aseguraban que esto sería un desastre? ¿Dónde están los analistas que pronosticaban estadios vacíos y caos en las calles mexicanas? Callados, mudos,
porque los datos los dejaron sin un solo argumento. Y hay otro silencio, mucho más sonoro, el de las sedes estadounidenses. Porque mientras en redes sociales circulan las imágenes de los estadios mexicanos vibrando, llenos hasta la última butaca, también circulan otras imágenes que en Estados Unidos preferirían esconder. Graderíos a medio llenar, zonas enteras vacías, precios de boletos por las nubes que están espantando a su propia gente. Y entonces, en medio de ese contraste brutal, apareció una figura que convirtió todo esto en algo mucho más grande que un tema de turismo. Y lo que hizo dejó claro de qué lado está la historia. Esa figura es Claudia Sheinbaum. Y lo que hizo con este mundial no fue casualidad. Fue una jugada de orgullo nacional ejecutada con precisión en 3 movimientos. Primer movimiento. Convirtió el mundial en una causa del pueblo, no de las élites. Mientras en otros países el fútbol es un negocio para ricos, con boletos impagables, la presidenta mexicana se puso del lado de la gente. Se la vio celebrando los goles de la selección con la playera puesta, desde un deportivo popular rodeada de vecinos, desde Palacio Nacional como cualquier familia. No en un palco dorado, sino con el pueblo. Y ese gesto mandó un mensaje. Este mundial es de todos los mexicanos, no de unos cuantos privilegiados. Segundo movimiento, y aquí es donde todo escala. Sheinbaum blindó la seguridad del país durante el torneo. Mientras la oposición y los medios extranjeros agitaban el fantasma del México peligroso, ella puso los hechos sobre la mesa. 0 incidentes graves en las sedes, festejos en paz, turistas seguros. Le quitó a sus críticos su arma favorita, el miedo. Y lo hizo no con discursos, sino con resultados que el mundo entero está viendo en vivo. Tercer movimiento. Y este es el golpe maestro. Convirtió el éxito del Mundial en una respuesta directa a las humillaciones de Estados Unidos. Porque acuérdate del contexto. Esto pasa justo cuando desde Washington llueven amenazas, aranceles e insultos contra México. Justo cuando Trump llama a nuestro país un estado fallido. Y mientras él construye ese relato, México responde de la forma más demoledora posible, llenando estadios, recibiendo al mundo con dignidad, demostrando con datos que la potencia que nos desprecia ni siquiera puede llenar sus propias gradas. No hubo necesidad de gritar. Los números gritaron por México. 3 movimientos: el pueblo, la seguridad y la dignidad nacional. No fue suerte, fue un país entero, con su presidenta al frente, demostrando de qué está hecho. Pero esto no fue todo, porque aquí entra un giro que multiplica toda la historia. Resulta que los mejores embajadores de México en este mundial no fueron los políticos ni los discursos, fueron los propios turistas extranjeros. Miles de aficionados que llegaron con miedo, condicionados por años de propaganda sobre el México violento, y que se encontraron con algo completamente distinto: calidez, fiesta, comida, seguridad, un pueblo que abraza al visitante. Y esos turistas se convirtieron sin quererlo en la mejor defensa de México ante el mundo. Cada video que suben, cada historia que cuentan al volver a sus países, derrumba años de mentiras. Y eso es lo que casi nadie te está contando. Esta no es solo una victoria de cifras, es una victoria de imagen, de percepción, de soberanía cultural. México le está ganando al relato del miedo, le está demostrando al planeta que es mucho más de lo que los grandes medios quisieron contar. Y mientras tanto, ¿qué hace la oposición mexicana? Esos que durante meses desearon en secreto que el mundial fracasara para poder golpear al gobierno. Hoy se muerden la lengua. Porque celebrar el éxito de México sería darle la razón a Sheinbaum, y criticarlo sería ponerse en contra del orgullo de todo un país. Quedaron atrapados en su propia trampa. Y el pueblo, como siempre, lo notó. Y quiero que te quedes con una sola imagen, porque resume todo lo que está pasando. Le dijeron a México que llegaba al mundial como invitado de segunda, que se sentara atrás y agradeciera estar en la mesa. Y México no solo se sentó en la mesa, la llenó de gente, puso la música, encendió la fiesta, mientras la casa del anfitrión rico se quedaba medio vacía. Resulta que el que daba lecciones no sabía recibir, y el que iba a fracasar le terminó enseñando al mundo entero cómo se hace una fiesta. Y esto no se queda en una semana de éxito, porque las consecuencias son enormes y te tocan a ti directamente. Un mundial lleno significa derrama económica que llega a los pequeños negocios, a los hoteles, a los restaurantes, a las familias que viven del turismo. Significa una imagen de México que atraerá inversión y visitantes durante años. Significa que el mundo, por fin, está viendo al país que siempre fuimos y que nos negaban. Está siendo testigo de un momento histórico. México organizando su tercer mundial y haciéndolo mejor que las potencias que lo subestimaron.
Le apostaron al fracaso de México, y México les respondió con la fiesta más grande del planeta. Si tú también estás orgulloso de ver a México brillar ante el mundo y demostrar de qué está hecho, suscríbete al canal. Dale like y activa la campana, porque esto apenas comienza. Y dime en los comentarios, ¿crees que México le está dando una lección al mundo entero con este mundial? Escríbelo abajo.